Bien, entonces sigamos con el tema de hoy en esta primera clase. Vamos a hacer un poquito de generalidades de bioética y después vamos a estar avanzando también el programa. Y les quiero mostrar esto, que la toma de decisiones por el médico están inmersos en una compleja trama de valores y antivalores, y eso ya lo hemos dicho, y que es fundamental para eso aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Primera cosa, discernir. Después de discernir, a priorizar. ¿Con qué objeto? Garantizar el ejercicio de la profesión, que sea ético y que sea humanizado, ya lo he dicho. Pero estas son las palabras claves: discernimiento, también saber priorizar. Hay que aprender a saber discernir. ¿Qué quiere decir discernir? ¿Quién me puede explicar qué es discernir? ¿Qué es discernir? Diferenciar. Diferenciar. Ya. ¿De dónde viene la palabra discernir? ¿Saben lo que es cernir? Clarina. Cernidor. Clarina. Es Donde va separando los granos finos de los huesos. Es un cernidor. Se usaba mucho para hacer la clarina. Bueno, el cernidor. Entonces hay que saber discernir, hay que saber separar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y después hay que saber priorizar también, porque uno puede discernir y llegar a conclusiones, pero son tantas o muy complejas que tenemos que darle especial atención a lo más importante, o empezar por ahí con lo más importante, tomar atención a eso. Entonces, discernir y priorizar es claro. Ustedes van a estar ante situaciones de que tienen que reflexionar mucho. Tienen que hacer sus argumentos. Sus argumentos tienen que ser en base a principios, ya hemos dicho, éticos y morales, ¿ah? En base a principios, y ustedes van a hacer el discernimiento y luego priorizar. ¿Para qué? Para que sea todo el marco ético y que sea humano, lo más humanizado posible. Entonces, en un mundo cargado de incertidumbre, que es la realidad, mucha incertidumbre y vacíos de sentido, muchos valores se han tornado efímeros e inestables. Nada es tan necesario como recuperar la conciencia de lo ético, entendida como una de las dimensiones irrenunciables de la condición humana. O sea, vivimos en un mundo complejo. Si usted analiza la situación que pasa en Bolivia, desde el punto de vista social, económico, de salud sobre todo, y vemos en el mundo lo que está pasando, lo que están pasando en otros continentes, las guerras que están sucediendo y atroces, y muchas cosas peores que pueden pasar. Vivimos en un mundo donde hay incertidumbre y donde hay valores que se han tornado efímeros. Se hablaba de valores, pero de repente desaparecen y aparecemos nosotros en guerra, matándonos, etc. No hay mejor cosa que recuperar la conciencia de lo ético, tomar atención, hacer conciencia de lo que es ético. Todo conocimiento, toda ciencia, toda acción humana que hagan ustedes, se justifican como tales cuando están al servicio de ¿qué? De la dignificación del ser humano, de la dignificación. Y en la medicina pues tenemos que trabajar mucho en la dignificación de las personas. Debemos aceptar que ninguna actividad referida a las relaciones sociales o interpersonales puede escapar al esfuerzo por valorizar cada conducta en función de su responsabilidad ética o de su significación moral. Eso dijo J. Saguier en una revista argentina, en un libro que se publicó sobre ética profesional. Entonces, son frases que me gustaron mucho y por eso las corto aquí. Entonces, que todo lo que hagan tiene que estar también en función de lo ético. Vayan dando importancia a todos los asuntos que hay. Al final de cuentas, nada escapa de esto. Vean ustedes, analizamos la situación del comportamiento humano ahora en estos últimos días. Han visto ustedes cómo es la situación de la alcaldía,
el paro de los micreros, el comportamiento que había, todo eso. Es la pena que tenga que suceder todas esas cosas. Y ahí hay intereses, hay muchas cosas del comportamiento de las personas. Todo lo que pasa, uno puede analizarlo desde el punto de vista ético. Ahora, en el tema de salud, vean ustedes el problema que constantemente hay paro, hay manifestaciones, hay marchas de médicos por el problema de la insuficiencia de ítems para médicos, lo que decía que no hay infraestructura también suficiente y un montón de problemas que hay en cuanto a la salud y que el médico tiene que salir a reclamar. Pero tiene que depender de qué dicen los políticos. Y ahí vemos nosotros las situaciones también de comportamientos de corrupción, muchas veces, constantemente. Y todas las tenemos varias preguntas. ¿Por qué la ética en una época de tantos problemas urgentes y agudos en un mundo globalizado? Porque tenemos que ver que el mundo está globalizado. Ya no es una cuestión nomás que está en torno a nosotros, sino que vemos y estamos al momento dándonos cuenta de lo que está pasando en muchos lugares del mundo a través de la comunicación. No sabemos qué está pasando en Europa, qué está pasando en Israel, qué está pasando en Ucrania, etc. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con las nuevas políticas de Trump, etc. Estamos en un mundo globalizado, nos enteramos de todo. Entonces, ¿cómo se puede resolver la crisis actual general y en cuanto a la atención de salud, si no se reintegran al centro del debate de los valores éticos, dimensión fundamental para orientar el camino y presidir los comportamientos de los actores sociales? Entonces, en el tema de salud es bien importante esto y necesitamos ver cómo tiene que ser nuestro comportamiento ante estas realidades y tenemos que ponernos en debate desde un punto de vista ético. Ahora, ¿cómo vamos a considerar, enseñar, aprender la ética y la bioética en una institución de educación superior, de una carrera de medicina sobre todo? ¿Por qué es tan importante que llevemos esto? Esto nos va a ayudar muchísimo, les va a ayudar a ustedes altísimo. Conocer la ética y la bioética está destinada a presentar una discusión crítica sobre elementos que hacen al concepto de ética, su alcance potencial, y además las condiciones en las cuales los seres humanos lo aplican en su vida. Por eso es importante. Se debe conocer qué es la ética y la bioética, y lo vamos a estudiar, y sus raíces, su historia, las diferentes visiones que lo han tocado y las diferentes profesiones de su aplicación, pretensiones, mejor dicho, de su aplicación. Todo eso vamos a ir estudiando. Se debe conocer el desarrollo de la ética y la bioética en la región y el mundo, las grandes visiones planteadas en los últimos años y cómo las personas construyen su pensamiento moral. ¿Cómo construimos su pensamiento moral? ¿Cómo? Además, la conciencia moral es importante, la moral fundamental y el rol del individuo como constructor de su destino y aportante al destino del otro. Entonces, hay muchas cosas que analizar, que ver, que se ponen interesantes, ¿no? Nos amplía nuestra mente en conocimientos y sobre todo nos damos cuenta de lo importante que es el desarrollo de la persona, en este momento el desarrollo de la personalidad de ustedes, de su progreso que están haciendo en el sentido profesional, de conocimientos y de competencia que quieren adquirir, ¿no? La ética y la bioética, yo quiero que lo analicen ustedes y me digan algo. La ética y la bioética pueden enseñar algo más de lo lícito que lo lícito de lo ilícito. Puede y debe defender al hombre del hombre mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Puede y debe defender al hombre del hombre mismo. Para ser humano. A ver, vamos a analizar un poco eso. O sea, nosotros tenemos que ir más allá de los conocimientos. Tiene que ser de utilidad esto, de verdad, que nos sirve. Y además no solo vamos a adquirir conocimientos bien, sino que además nos tiene que ayudar a defendernos, como dice ahí, el hombre del hombre
va a un principio de la manera en cómo actuamos antes de pensar qué sería lo legal o lo ilegal. Lo que primero deberíamos de pensar es qué es ético y qué no es ético hacer. Y no deberíamos de apelar primero a se puede, es ilegal, no puede meter preso. Antes que eso deberíamos de pensar éticamente si eso es correcto. ¿Ya? Y de tal manera que un hombre no simplemente se atenga a las leyes que rigen en un país, porque vacíos legales siempre se pueden encontrar para hacer cualquier barbaridad. Lo único que nos debería de defender de verdad es nuestra ética. Como está sucediendo, ¿no? Constantemente vemos eso. Pero a ver, pero ¿cómo vamos a hacer? Estamos viendo, está mencionando que hay gente que es corrupta, ¿no? Que no le interesa el tema ético, no piensa siquiera en eso, sino en su interés. Y es robar, es aprovecharse, es pararse a la política, etc. Bueno, pasan cosas horribles. De todas maneras, son personas, ¿no? Nosotros que estamos hablando del tema ético, estamos viendo desde un punto de vista ético el comportamiento humano, nos damos cuenta de que hay personas que son peligrosas, ¿no? Que son dañinas, que a la propia humanidad la están haciendo daño, a sus congéneres le hacen daño. Vemos que el ser humano, el hombre, es el gran depredador que hay, ¿no es cierto? ¿Quién depreda los bosques? ¿Quién ocasiona los incendios? ¿Quién es el depredador? ¿El gran depredador? No son personas, ¿no? Son personas que lo hacen. Entonces el ser humano, nosotros hablamos de la dignidad de la persona, eso es muy lindo, todo el mundo es digno, pero hay personas que se hacen indignas, hay personas que se hacen indignas, de verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender ¿qué? A defendernos, nos tiene que enseñar esto que estudiamos, a defendernos del hombre mismo, a saber cómo me voy a defender, me voy a cuidar de estos corruptos que están haciendo esto y lo otro. Pero nos tienen que enseñar eso. Más que tener conocimiento de qué está bien y qué está mal, tenemos además que saber cómo nos vamos a defender de aquel que hace daño, de aquel que va contra la vida. Nosotros defendemos la vida, somos médicos, estamos preparados para eso, pero tenemos que sabernos defender también de aquellos que hacen lo contrario, ¿no? Que nos llevan por otro lado. Entonces vean lo importante que es conocer esto. Nos tiene que ayudar. ¿Para qué? Para lo cual es preciso conocer conceptos de ética, de moral, de deontología y bioética que sean aplicados a la práctica. Hay que ir. Vamos a conocer todo eso y que sean aplicados a la práctica. Y se debe apreciar y respetar algo esencial, que es la dignidad de la persona humana. Y en el ejercicio de la medicina se deberá estar preparado para los deberes que tenemos que tener. Entonces, empezando por el primer pasaje, veamos algo esencial. ¿Cuál es la palabra clave de esto? Dignidad. Dignidad. Dignidad, la dignidad. Si ustedes estudian los derechos humanos, véanlos de nuevo, yo te lo puedo mandar. Los derechos humanos, véanlos, ¿no? Eso surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ya había pasado una Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, tuvieron más de 50.000 muertos, 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, se pensó en redactar los derechos humanos de tal manera que orienten a todo el mundo a una vida que sea mejor y que ya no haya más guerra. Y el 10 de diciembre de 1948 se proclama los derechos humanos que escribieron en Europa. Y ahí se ve todos los derechos que tenemos que tener, derechos de la educación,
derecho al respeto a nuestras culturas, pero sobre todo hay en el preámbulo, habla de que se melló algo en el comportamiento humano, se melló la dignidad de la persona humana. En la guerra se melló esa dignidad. Hubieron campos de concentración, 7 millones de muertos ahí solamente en campos de concentración. Se hacen experimentos que van a estudiar ustedes, por ejemplo, cuando estudiemos los códigos de Nuremberg, y etcétera, vamos a ver cómo en el juicio de Nuremberg se descubre que hubieron médicos que hacían experimentos con pacientes que los trataban como conejillos de India y al final morían, no los mataban, pero hacían experimentos atroces. Van a estudiar ustedes ese comportamiento que tienen que estudiar de médicos que estudiaron en Alemania, en grandes universidades, después hicieron políticos, se hicieron de la SS, nazis, y después ellos mismos hacían experimentos con personas. Hicieron atrocidades, con niños también, con gemelos, muchos experimentos horribles han hecho. Tienen médicos, ¿cómo uno va a pensar a qué médico hace juramento hipocrático después está haciendo atrocidades? Bueno, entonces descubre muchas cosas, dijo, se melló la dignidad de la persona humana, y ahí surgen los derechos humanos. Ahora, nosotros, ¿qué deberes tenemos como médicos que nos están formando? ¿Deberes para con quién? En primer lugar, ¿quién es lo primero? ¿Ah? El paciente. Decirlo fuerte, no tengas miedo. El paciente. Ya, que te escuchen allá, porque allá no están escuchando, creo. El paciente el primero. O sea, cuando estudien ustedes el código de ética y de ontología médica del colegio médico, y también de otros países que pueden estudiar, está basado en los deberes que se tienen que tener. Primero, tenemos que tener deberes para con nuestro paciente. Hay que conceder deberes. ¿Cuáles son? Después, ¿para quiénes son? ¿Qué otros deberes tenemos que tener? En segundo lugar, tienen que ver con los pacientes, también bien. Solamente con los pacientes vas a tener deberes. Con los niños. ¿Ah? Con sus familiares. Con los familiares. Los familiares están relacionados con los pacientes. O sea, eso es un punto, ¿no? ¿Con quién fuera de eso? Compañeros, colegas, también. Ustedes son compañeros que hace rato, tienen grupo de WhatsApp, se comunican y seguramente se divierten juntos. O sea, han aprendido a convivir ustedes, de alguna forma, ¿no? Y se han dado cuenta que también son diferentes, cada uno tiene su temperamento, su carácter, y bueno, y hay que respetarse en medio de todo eso. ¿Por qué? Tenemos que respetar la dignidad de cada uno. ¿Ya? Bien. Pero están desarrollando ustedes una competencia importante también, el trabajar en equipo. Y cuando hagamos los grupos, ustedes van a trabajar en equipo. Todos tienen que trabajar, no tienen que dejarlo a uno trabajar. Todos tienen que aportar. Saber trabajar en equipo es bueno, porque el médico tiene que estar entrenado a trabajar con otros médicos. Trabajar en equipo, no solito, ¿ya? Como era antiguamente, ¿no? Ahora el médico tiene que trabajar en equipo. Bueno, entonces tiene que tener uno deberes para con su colega. Tiene que aprender cómo voy a ser respetuoso con mi colega. Puede ser de la misma especialidad. Porque lo que pasa a veces que dicen, no, como el zapatero, ¿no? Que lo odian el zapatero que está más allá. O el carpintero que es enemigo de otro carpintero. Dicen que uno es enemigo de su propio oficio, ¿no? El médico tiene que aprender a ser respetuoso del médico, de su colega. Eso me recuerda ciertas anécdotas que una vez no se olvida, ¿no? Como estaba tratando a un paciente, lógicamente le dijo, y no estaba satisfecho el paciente, se fue a buscar a otro colega
Y entonces el médico le pregunta, le dice, bueno, ¿qué cosa le han dado este colirio? A ver, muéstremelo. A ver, ¿cómo? ¿Quién fue el que le dio esto? ¿Qué es esto? Agarró el colirio, esto lo metía a la basura. Y se le echa. Le quedó impresionado, quedó el paciente impresionado, ¿no? Pero el otro médico quería mandarse la parte, diciendo que él sabía más que el otro. Y eso es completamente incorrecto, antiético, inhumano. Bueno, entonces, a comportarse bien con los colegas. Y el tercero, de los deberes, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el tercer deber? Y vamos terminando. Tercer deber, primero con pacientes, segundo, colegas, tercero, la sociedad. La sociedad. Vean lo importante que usted tiene que trabajar por la sociedad. Y van a haber problemas de salud que tienen que ver con la sociedad. Grandes ejemplos tienen ustedes, por ejemplo, en las enfermedades de efecto contagioso. Cuando hubo el COVID, ¿se acuerdan cómo se ha preocupado uno de la parte social, sobre todo de la sociedad, ¿no? En todo el mundo, porque había que proteger a todos, a la sociedad. Con la sociedad, los deberes, y eso tenemos que aprender. Deber con los colegas, con los pacientes, colegas y para la salud. Hay que estar preparado para eso. Y no olvides que el centro de toda la dignidad de la persona humana. Ustedes, pacientes, primero tienen que ver su dignidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Se enseña el tiempo rápido. Pasaremos lista.